más bien presentación, para que en vez de presentarte nosotras, des tu visión de ti misma a los que lo vayan a ver. Entonces, ¿quién Vale. eres? Pues me llamo Marisol Sales Jiménez, soy valenciana, este año cumplo 21 años y estoy estudiando periodismo en la Carlos III de Madrid. Y bueno, desde los 12 años escribo, desde los 14 publico, tengo 6 libros publicados y desde la cuarentena me estoy dedicando también en redes sociales a divulgar vídeos sobre mitología, sobre todo romana, griega y nórdica. Y bueno, en el pasado también he hecho muchas charlas de motivación a la escritura y a la lectura en centros educativos, tanto colegios como institutos. Y eso a grandes rasgos sería mi biografía. Muy bien, un currículum completo. Gracias. ¿Empezamos por los libros? Sí, yo le preguntaría sobre todo, bueno, dentro de todas las personas que estábamos trayendo por aquí, todas las chicas, como hemos visto en tu perfil, en tus libros, también hemos estado viendo tu cuenta de Instagram, que te preguntaremos más adelante, estás inmersa dentro del mundo de la literatura. Entonces queríamos preguntarte, dentro de esta disciplina artística, ¿qué consideras qué poder tiene la literatura para ti? Para mí la literatura lo es todo. Personalmente para mí lo es todo, porque además yo escribo literatura fantástica, entonces escribo un tipo de literatura que además no tiene límites y en el que puedes crear todo lo que tú quieras. Además, un gran poder de la literatura es la imaginación, la lectura, incluso la escritura, lo que potencia muchísimo es ser más imaginativos y por lo tanto ser más felices, porque algo que yo decía en las charlas era que la imaginación nos hace felices. Cuando hacemos un examen y aunque nos haya salido muy mal, nosotros imaginamos que hemos aprobado, nosotros imaginamos que se traspapela el examen o cualquier cosa y eso nos hace felices. Entonces, al final, la lectura es una forma de entrenar una zona de nuestro cerebro que ahí sí que ya no, no controlo nada, pero que al final nos hace ser en nuestro día a día mucho más felices. Yo por eso siempre digo que leer es necesario porque está en nuestro día a día, no solamente para expresarnos mejor, escribir mejor, que es la tabarra que nos han dado siempre en el colegio, sino que además puedes vivir más vidas. Yo soy Marisol Sales, nací en el 2000 en Valencia y esta es mi vida. Yo no puedo saber cómo era la burguesía del siglo XVIII. Bueno, pues si lees un libro de eso, pues puedes ser una burguesa o puedes ser una gran heroína. No sé, yo creo que al final nos hace incluso eh, ponernos metas nuevas. Es decir, yo quiero ser esa mujer o yo quiero tener una vida más similar a esto y no lo que estoy haciendo. Jolín, sí, me ha parecido una reflexión súper bonita. ¿Y Muchas gracias. consideras que desde los centros educativos y la educación que nos han dado hasta ahora se trata esa visión de la literatura? No, yo valoro muchísimo el papel que hacen los profesores y las profesoras en las aulas, porque no es fácil a un grupo de 30 niños, que lectores habrá uno o dos, inculcar ese amor por las letras y ese amor por la literatura, pero no creo que una o dos lecturas obligatorias cada trimestre, obligatorias, sea lo necesario. Considero que en bachillerato sí, porque en bachillerato ya te están formando para selectividad, no para la universidad, sino para el selectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues vale, podemos entender que te obliguen a estas obras, pero yo creo que en la ESO deberían de montar un plan, deberían de dedicar a lo mejor toda una clase a contar la historia, por ejemplo, la metamorfosis de Kafka. Pues antes de meterte en la piel de un escarabajo, pues a lo mejor estaría bien contar quién era Kafka, qué vivió, que su familia después estuvo en el Holocausto y toda una serie de cosas que al final estás alimentando la mente de los niños y adolescentes y estás creando el gusanillo de querer saber más. Yo, por ejemplo, cuando iba a dar charlas me daba cuenta de que mis libros gustaban mucho, pero también había una parte en la que los niños y las niñas se sentían identificados conmigo, porque
les sacaba ¿cuánto? ¿4 años? ¿5 años? Entonces, al ver al autor y no verlo como una persona aburrida, alejada o incluso muerta hace centenares de años, sino que somos gente tangible, que somos gente actual y que hablamos de cosas que nos interesan a todos, ahí era cuando muchos dijeron, es que Las Crónicas del Ángel, que es mi primera saga, me ha hecho ser lectora o incluso quiero ser escritor o escritora. Y dices, joder, es que es tan fácil acercar las historias a los niños y más ahora que hay un gran nicho y hay mucha literatura juvenil y de autores que estamos vivos y que podemos hacer, pues lo que estoy haciendo yo ahora con vosotras, una videoconferencia o acercarte en el momento que se pueda. Yo qué sé, creo que es más sencillo y que debería, no solamente en el caso de la literatura, sino en muchas otras áreas, haber un gran cambio educativo, porque está totalmente obsoleto, al menos literariamente hablando, considero que sí. Porque tú, bueno, hemos buscado que te empezaste a interesar en la literatura por el libro de Rubí. Sí, Entonces, ese libro no te lo recomendaron en la escuela. ¿Lo encontraste tú por gusto no, o fue cosa de que tus pues padres te enseñaron a leer o cómo fue? es una historia interesante, porque, porque yo era cero lectora, por eso yo cuando impartía las charlas, siempre la primera pregunta que hacía era que levante la mano el que sea lector. Y de 50 niños o de 60 niños, los que fueran, me levantaban la mano 40. Y dices tú, mira, yo esto no me lo creo. Ser sinceros. Digo, porque a mí me hacen la pregunta con vuestra edad y yo no levantaría la mano. Entonces todos se quedan así como diciendo, una escritora que no lee. Y efectivamente, yo hasta los 12 años a mí no me gustaba nada la literatura, por eso soy tan dura con el sistema educativo, porque a mí no me inculcaron ese amor por la literatura, me lo inculcó mi madre. Mi madre es una grandísima, grandísima lectora, ella de histórico. Total, yo veía los libros de Petete de histórico que se leía mi madre y era como a letra 10, 5.000 páginas que decías que esto no puede ser divertido y no puede tener nada. Total, que yo acabé sexto de primaria con muy buenas notas, con matrícula. Pero mi madre me dijo, vale, no vas a hacer deberes ni nada por el estilo, ningún verano lo has hecho, pero este verano lo harás si no lees un libro. Entonces, antes de empezar primero de la ESO, quiero que leas un libro, si no, harás deberes. Y yo, vale, un libro. Se fue a Carrefour, que está cerca de mi casa, y compró un libro ella. Se empezó, dijo, sección juvenil, vale. Y dio con Rubí, que lo leyó, vio que había una historia de amor, que si viajes en el tiempo, dijo, bueno, esto, pues yo qué sé, a lo mejor a ella le gusta. Me lo dio, se quedó 3 meses olvidadísimo en la estantería, hasta una semana antes de empezar el curso, que me dijo, bueno, tú, ¿lista? ¿Qué? ¿Que te pensás que me había olvidado? ¿El libro o haces deberes esta semana? ¿Tú verás? No, el libro. El libro tardé 1 día y medio en leérmelo. Es una saga de 3 libros. Era domingo. Domingo Carrefour está cerrado. No podemos ir a comprar ni el segundo ni el tercero. Estaba que me subía por las paredes. Mi madre, al ver tal acontecimiento histórico, a las 9 de la mañana ya estaba en Carrefour. Me compró los otros 2 y a partir de ahí ya soy una grandísima lectora, porque además algo muy bueno y que como un truquillo para enganchar a los niños a la lectura es sagas o colecciones, porque cuando das con, por ejemplo, Jerónimo Stilton, por decir algo, si le gusta uno, le va a gustar todo, y de Jerónimo Stilton hay 120. Entonces se va a leer los 120 y de ahí pasará a otros similares. Lo que me pasaba a mí es que yo pensaba que o era Jerónimo Stilton o eran los libros de mi madre, que no había un punto medio. Y ahora es cuando, desde hace unos años para acá, se está empezando a desarrollar mucho la literatura juvenil. Y es a mí la barca de salvación que tuve tanto como lectora como escritora. Claro, y cómo pasas, por ejemplo, de pues, lo que nos has contado de tu proceso como lectora a ser escritora. O sea, ¿cuál fue el punto que dijiste, voy a ponerme a escribir y va a salir todo pues, lo que ha sido la tetralogía que has publicado? Pues también es muy, muy extraño porque yo, o sea, mis primeras veces literarias, ya os iréis dando cuenta, son muy raras. O sea, no son al uso, porque yo en la vida, si no era lectora, en la vida me habría planteado ser escritora. O sea, ser la que escribe los libros de Petete, pues como que no me venía a mí a la cabeza. Entonces, lo que pasó fue que en el primero de la ESO yo tenía una profesora de castellano
que ella opinaba que escribir redacciones era la mejor forma de aprender a escribir, aprender a expresarse, etc. Entonces, más o menos a mitad de curso, creo que fue antes de Navidad, en el primer trimestre, que nos envió una redacción que tratara sobre superpoderes y adolescentes, y que a partir de ahí, pues que cada uno se montara su historia. Entonces yo, sin darme cuenta, escribí el primer capítulo de La Noche Roja, que es el primero de la tetralogía. Pero eso se quedó ahí. Yo me acuerdo que la leí en voz alta, que la profesora me corrigió alguna que otra cosa, pero nada importante. Y esta misma profesora, semanas más tarde, nos dijo: revisad la libreta, a ver si os faltan ejercicios, no sé qué, no sé cuántos, no sé más. Y di con la redacción. Me gustó tanto y me surgieron tantas preguntas que empecé a decir: uy, ¿y estos por qué tienen superpoderes? Pues porque son medio ángeles. Y fue lo primero que se me ocurrió. Medio ángeles, pues venga, vamos, Sol, tiramos para adelante. Medio ángeles. ¿Medio ángeles significa que hay ángeles enteros? No lo sé, eso ya lo resolveré más tarde. Pues si son medio ángeles, el enemigo, el demonio. Y yo, por ejemplo, que no me he criado en una casa nada católica, me acuerdo que yo estaba escribiendo en clase porque el profesor había faltado y a mi compañera de delante le dice: tu. Digo, perdona, digo, ¿sabes cómo se llama el demonio? Y me dice: Satanás, creo. Y yo, pues nada, pues Satanás, el enemigo number one de esta gente. Y así, hasta que llegué al capítulo 18, que aparece Agnes, que es un personaje muy diferente, no es ni antagonista ni aliada, no es una persona normal, de hecho van a buscarla a un psiquiátrico. Bueno, como que me monté una fantasía en el capítulo 18 que dije: esto me gusta, o sea, realmente estoy disfrutando de hacer esto y estoy haciendo capítulos de una novela. Entonces Agnes fue, digamos, el pie para escribir la segunda novela, donde ella es protagonista. Bueno, no lo cuenta en primera persona, pero sí que es de los protagonistas. Y fue a partir de ahí que dije: es que a mí esto me gusta. No sé, hay algo aquí que nunca había experimentado, ¿no? Como un placer que nunca había tenido. Entonces, a partir de ahí, pues ya no dejé de escribir nunca. Muy bien, un buen comienzo, la verdad. Y Sí. nada, súper pocos años después, si esto fue en primero de la ESO, publicaste el primer libro. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron tus sensaciones al ver que te publicaban? Claro, esta es otra historia random, o sea, porque como toda mi vida es random, porque yo no quería ser lectora y acabé siendo lectora, no quería ser escritora, acabé siendo escritora, y no solamente escritora porque sí, sino además después me publicara y era yo, ahora soy autora de lectura obligatoria. A la gente que yo odiaba, ahora soy yo. Entonces, súper random porque yo escribo a mano, desde siempre he escrito a mano y sigo escribiendo a mano, y mis padres temieron que con los años esos papeles pues se traspapelaran, mudanzas o lo que fuera, y que yo perdiera mis novelas, porque en ese momento yo ya había escrito 2 y media, que era lo de la tetralogía. Y sin que yo lo supiera, mientras yo estaba en el instituto, sobre todo mi madre, pasaba a ordenador el libro. Anda. Y ya comentándolo con mi padre, dijo: ay, es que es muy impersonal, le diremos: mira, lo hemos pasado a ordenador, y se quedará como, pues vale. Y entonces ellos pensaron en imprimirlo, así como con un gusanillo, y dármelo como en formato libro, regalármelo un día. Y pues eso fueron. Mi padre, me acuerdo que se fue a una imprenta de universidad, de esas porque le dijeron que era más barato y todo, y se fue para allá y imprimió 2 tomos. Y cuando fue a entrar a casa, yo vivo en adosados, cuando fue a entrar a casa, el vecino, pared con pared, que salía. Y pues estuvieron hablando de sus cosas hasta que mi vecino le pregunta: uy, ¿eso que llevas en la mano? Y le dan uno. Le dice: no, esto es Marisol, que ha escrito una novela. Dice: bueno, ha escrito 2. Y como el que le empieza a contar, y mi vecino le dice: uy, yo tengo un amigo que es escritor. Si queréis os paso su número por si algún día pues os interesa publicar o algo, que tengáis a alguien de referencia. Y dice: vale. Se queda con el número, entra a casa, y yo estaba estudiando en mi habitación y se lo comenta a mi madre: me ha pasado Tony el número de este hombre. ¿Y si le llamo? Uy, llámale, no pierdes nada.
La llama, le cuenta toda la historia y al escritor este le gusta. Dice, te voy a pasar el contacto directo de mi editor. Y le cuentas la misma historia, a ver qué te dice. Dice, ostras, llamo al editor. Llama al editor. Llama al editor, le cuenta la misma historia y le llama muchísimo la atención tanto mi historia como la historia que había escrito. Y le dicen que se lo mande, porque estaban muy interesados. Y en ese momento ya suben a mi habitación, me dan el libro impreso, yo, ¡ostras, qué guay! No sé qué. Además, yo me emociono muy rápido, ¿no? Yo, qué guay, ¿no? Dice, esto no es todo. De repente nos ha salido una persona que está interesada en leer tu libro. Eso no significa que te lo vayan a publicar, pero está interesada. Eso ya depende de ti. Yo tenía 13 años. Eso ya depende de ti enviarlo o no enviarlo. Y me quedé así, bueno, no se pierde nada, ¿no? No, lo enviamos. 5 días más tarde, totalmente clavados, a las 6 de la mañana me despierta mi madre llorando, Marisol, Marisol, que te publican. ¡Hala! Y 5 días, o sea, lo devoraron. Sí, porque además es una novela muy chiquitina, entonces se lo leyeron los 2 editores, se ve que tuvieron una reunión y dijeron, pa'lante con esta chica, o sea, y además es una saga y todo, y era como un tipo de literatura que no tenían tanto en su editorial, que es Bodón Ediciones, que está aquí en Tres Cantos, y a partir de ese día, del día que mi padre se cruzó con el vecino, a mi vida ya no ha vuelto a ser la misma. ¡Hala, qué pasada! Ay, pues sí. Pues sí. Como Que también, sí, desde luego. que Súper también raro, como- ¿ves? Sí. Que como con 14 años, o sea, es como súper difícil gestionar eso, porque al final es como, tampoco lo ves como un trabajo ni nada, sino como, jolín, qué guay, que algo que está haciendo lo vaya a leer más gente. Claro, además para mí era como un juego, o sea, para mí no era consciente que realmente, sobre todo al principio, porque yo publiqué si no me equivoco, el 2 de septiembre de 2014 salió La Noche Roja y claro, yo desconocía que existían ferias del libro y que los autores iban a firmar. Entonces, a mí, cuando una de las librerías más importantes de Valencia, que es La Traca, llama a mi padre y le dice, quiero que Marisol se venga a firmar conmigo, claro, fue como, ¿qué? Y de ahí más librerías se enteraron ya no solamente de mi libro, porque lo tenían en sus librerías, sino que se enteraron de que era una niña muy pequeña, que tenía 14 años. Entonces me empezaron a llamar, mi padre también se movilizó todo, a partir de ahí pues mi padre adoptó ya la figura oficialmente de manager, todo va a él. Y yo creo que fui consciente realmente de cuál había sido mi decisión en la feria del libro. El momento que yo veía a la gente que me estaba leyendo, en el que yo dibujaba la firma en mi libro. Entonces, o que los mismos libreros me daban muchos consejos porque me lo decían, como este es un mundo de adultos, te puedes perder en él. Y afortunadamente nunca me he perdido porque no me ha salido a mí natural, he tenido el apoyo de mis padres y a mi alrededor siempre he tenido mucho apoyo, mucho cariño. Entonces, pues puedo decir que he llegado a ser adulta sin haberme perdido en el mundo de adultos, ¿no? De hecho, eso me obligó a ser mucho más madura y a tener que lidiar con muchas situaciones mucho más rápido, porque ahora mismo estoy hablando contigo, te estoy contando mi libro y me lo compras y nos hacemos una foto y súper guay, y de repente viene otra persona que a lo mejor me dice, ¿y tú qué escribes con 12 años? O sea, a mí qué coño me va a interesar lo que haces tú, ¿sabes? Así como a veces desprecio, o otra persona que viene y te admira, ¡oh! No sé qué, no sé cuánto, no sé más, pero no te compra el libro. O, ¿sabes? Días que firmas 50 y otros que ha llovido y firmas 3, pero esos 3 han sido más importantes que los 50 porque es gente que ha venido con el libro leído. Así a mí me dijeron una reflexión muy bonita que es, sabrás que tienes éxito en esta industria en el momento que vayan con el libro ya leído a que lo firmes y no que te lo compren a ti en el momento. Y para mí cuando vienen lectores y me dicen, no quiero el tercero de la saga, dices, joder, eso significa que te está gustando y que quieres continuar. Claro, Entonces yo me siento muy afortunada. desde que pasa este momento en el que a ti te pasa este boom en tu vida de que te publican la primera novela, la segunda ya la tenías escrita y las otras 2 las empezaste, te motivaron a escribir todo esto que pasó o ya las estabas escribiendo desde
desde ese entonces? Ya las estaba escribiendo porque de hecho en el momento que decidí que La Noche Roja iba a continuar, me paré y dije, yo es que esto lo veo como súper guay. Era como, yo pensaba que a lo mejor no iba a ser capaz de escribir más historias o con más personajes, entonces decidí alargarlo. Y son 4 libros, yo creo que porque en ese momento quise alargarlo y no quise finiquitarlo, y mejor, porque tiene sentido que sean 4 y no 1. Y sí que tenía los 2 primeros escritos, el tercero estaba a mitad, lo que pasa es que estaba pues, en exámenes y evidentemente pues, lo dejé aparcado, y el cuarto incluso ya tenía nombre y ya sabía cuál era el antagonista, porque lo más curioso es que las Crónicas del Ángel se fragmentan en 4, porque en primer lugar porque de un libro a otro pasan varios meses, y después porque cada libro es un antagonista diferente. El primero es Satanás, como bien he dicho, y los otros son puertas abiertas que deja el primero y que se van cerrando. También una historia de amor que va evolucionando, una historia familiar un poco entre dura y bastante normal, porque, por ejemplo, a Ángel, que es el protagonista, y a su hermana Jessica, los cría su abuela, pero hasta el último libro no sabes por qué su madre y su padre no han hecho la figura de padres. Y además es una explicación muy coherente, teniendo en cuenta que nosotros vivimos pues, la crisis de 2008 y todo. Tanto tenía coherencia como que yo lo escribiera, a pesar de que a mí me ha criado mi madre y mi padre, como que ellos lo viven en la actualidad, ¿no? Entonces era como hasta un rasgo más de la actualidad de lo que estábamos viviendo, ¿no? Nos hemos quedado así un poco... No, sí. La verdad también, sí. Yo tengo una pregunta también. Ah, sí, pues pregunta, Lucy. Que lo que acabas de decir, cuando de alguna manera se profesionaliza, ¿no? Lo que tú haces, porque al final, o sea, cuando te coges una editorial ya es como, vale, esto que estoy haciendo tiene un futuro. ¿Por qué decidiste estudiar? O sea, me parece como súper curioso de, vale, tengo esto, pero quiero hacer algo más y quiero ir a la universidad. Sí, porque, a ver, el mundo de la literatura es súper cambiante. Hoy estás aquí, mañana estás aquí. Y aparte de que yo necesitaba lo audiovisual. Yo el periodismo ha sido una vocación mía desde los 6 años. Creo que he sido al final una persona que he tenido las cosas muy claras desde bien pequeña. Y para mí era fiarme muchísimo de que esto iba a continuar así o que iba a ir incluso a más. No, o incluso para mí el hecho de estar viviendo fuera de mi casa, el estar en la universidad, toda la gente que me ha permitido conocer, todo a mí eso me inspira mucho. Entonces, al final, no existe una universidad para escritores. Así que todo el mundo, esto también es otra cosa que puedo entender, pero a mí no me gustaba, en el instituto la mayoría de profesores me inculcaban que yo tenía que estudiar filología hispánica, por el hecho de, escribir mejor, no sé qué, no sé cuántos. Y conocí a Rosa Montero, que ella es periodista y escritora, y fue como, que te están diciendo que, como si quieres ser ingeniera aeronáutica, o sea, ¿qué cojones? O sea, tú haz lo que te dé la gana. Además, se nota muchísimo cuando un escritor es periodista a cuando es filólogo. Los filólogos suelen ser más retóricos, más descripciones mucho más largas, mucho más... No sabría cómo describirlo, y sin embargo los periodistas que nos dicen, en esto me tienes que contar todo el incendio, apáñate. Pues claro, al final te obliga a las frases, a las expresiones, todo, economizarlo mucho más. Y no significa que el libro sea más corto o más largo, sino la historia, el cómo se desarrolla. Entonces, para mí, el estar estudiando periodismo me ha dado muchísimas tablas en la escritura. De hecho, mi madre, que es mi primera lectora, me lo dice. Incendio en la nieve, que lo terminé en primero de carrera, por lo tanto podemos decir que no fue estudiando periodismo. A partir de ahí he empezado a escribir 2 novelas. Me dice, esto no tiene nada que ver. Se nota muchísimo la formación que te están dando y que al final estás teniendo que escribir piezas periodísticas que no tienen nada que ver con escribir literatura. Y a mí eso me gusta, porque tengo al final una literatura mucho más de acción, mucho más de diálogo, y los detalles son diferentes, pero porque también es la formación que estamos recibiendo.
Entonces, esa forma que tienes de poder escribir de temas tan distintos viene en parte porque tus estudios universitarios te están posibilitando adaptar la forma de escribir a según lo que quieras contar. Sí, porque además, ¿cómo decirlo? Cuando escribes una noticia, te dicen, vale, si me tienes que describir algo que sea súper importante para la acción. O sea, que me tengas que describir que el incendio ocurrió en el 6º, es importante. Y que me describas que era el piso más alto, vale, todo eso es importante, pero no me describas que al lado del escritorio había una plantita, que no sé qué, que no sé cuántos, no sé más. No, vamos al grano, vamos a lo que se necesita de verdad. Entonces, al final, mis novelas, sobre todo pues, las que estoy escribiendo ahora, yo siento y yo noto que soy mucho más selectiva en lo que describo. Porque se puede decir, puedo describir que llevo los labios pintados de rojo de muchísimas formas y de muchísimas características. Puedes decir, pues Marisol lleva los labios pintados de rojo, o puedes decir, pues cuando el personaje se besó con no sé quién, no sé cuántos, le dejó la marca, o no sé qué, o yo qué sé, son diferentes formas de describir para decir lo mismo, y eso me lo ha posibilitado mucho el periodismo porque te obligan a ver más de una visión. De decir, vale, sabemos que este fue el asesino de no sé qué, pero él tiene una versión. Pues bueno, yo qué sé, si hace falta, pues a lo mejor lo podemos recoger y podemos ver. De hecho, hay muchas novelas que se escriben desde el punto de vista del asesino y son increíbles. Y suelen escribirlo periodistas. Truman Capote. Capote con la sangre fría, sí. Por ejemplo, pues periodista que se fue a la cárcel a hablar con ellos, sí, y te cuenta el caso de una forma muy diferente a de no ser periodista. Pero las descripciones si periodista no lo habría escrito. Son largas. Las de Truman Capote y las descripciones son largas. También, pero son épocas diferentes. Por ejemplo, ahora que estamos también muy acostumbrados a lo inmediato, a que un reel dura como mucho 30 segundos y me tienes que estar dando mogollón de información, estamos súper acostumbrados a demasiados estímulos, sobre todo de información. Entonces, tú no puedes estar describiendo una cosa ínfima, un párrafo. O sea, como puedes, pero a la gente joven la vas a desconectar. Quizá a la gente de la generación de mis padres, de nuestros padres, sí, pero porque están acostumbrados a otro tipo de estímulos y de recibir información de forma diferente. Y yo lo que noto es que tengo capítulos, mis capítulos son de como mucho 4 caras, o sea, 2 páginas, y eso vienen los niños o los adolescentes a decirme, esto me engancha, esto me gusta, porque va muy rápido. No la historia, sino la narración va rápido. Y es narrar también en mitad de la acción, ¿no? Decir, el haber venido vestido con armadura, pues en vez de describir a lo mejor la armadura antes de salir a la batalla, pues la describes en el momento que van con la espada y pum, y reluce con el sol y pum, estás describiendo la armadura en ese momento en mitad de la acción. Eso suelen ser como a lo mejor cosas que con nuestra edad, incluso más pequeños ya ni te cuento, engancha más y hace como que estés más... Uy, ¿me ha salido un cartelito? Sí, a mí también. Vale, sí. ¿No? Estamos de minutos ilimitados, me ha salido. y eso, o sea, al final también es adaptarnos a la época, yo creo, en la que estamos. Y también te queríamos comentar un poco, porque como has dicho, desde que estás en la universidad también te estás notando un poco el cambio de estilo y el experimentar, y hemos podido ver que al principio sí que comenzaste con esa tetralogía de fantasía, pero que ahora estás siguiendo con literatura infantil, has hecho colaboraciones en libros de historia sobre mujeres valencianas, también sobre filosofía, entonces un poco en esa diversificación también te está haciendo aprender un poco a saber qué tipo de literatura te gusta escribir. Sí, al final las 2 colaboraciones las hice antes de entrar a la universidad, tanto la de filosofía como la de historia, y la de filosofía es un ensayo muy breve que me pidieron pues, para apoyar que se imparta filosofía en los institutos, y la parte de la histórica, digamos, que es lo único que he escrito histórico, eran 30 mujeres que fueron importantes en la historia de Valencia,
contado por 30 autoras valencianas. Y la historia que me encargaron a mí, porque era el mismo editor el que te decía, tú vas a contar esta mujer. La mujer que me tocó a mí no era nada conocida, porque fue conocida tras morir, que es Angelina Beltrán. No sé si, si habéis leído un pelín, pero Angelina Beltrán la desenterraron pues en Valencia, sinceramente no me acuerdo del año, pero como 50 o 60 años después de que la enterraran en una fosa común por peste, pues tenían que enterrar a un sastre en una zona como súper adinerada y no sé qué. Iba el que tenía que desenterrar, o sea, el que tenía que hacer la fosa, que ahora se me ha olvidado el nombre del el enterrador, se equivocó de lugar y se fue a la fosa común de peste. Entonces, yo no sé, esto lo describen los anales históricos, por lo visto los cadáveres es que estaban prácticamente a ras del suelo. A mí eso me da como mucha cosa, pero básicamente dicen que desenterraron un poco y que el enterrador lo primero que topó fue directamente con el cadáver de esta chica que tenía 16 años y que incluso la pala le hizo moratones. Y que incluso tenía las uñas, las tenía bien, tenía el pelo perfecto, estaba viva de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que después de la peste y después de que un pirómano se cargara media Valencia, lo que necesitaba la gente valenciana era fe. Necesitaba volver a creer en Dios. Entonces, cuando desenterraron a esta chica, dijeron, es que esta chica es una, no sé, un ángel que ha venido a decirnos que tenemos que seguir creyendo en ella. Para mí esto fue un grandísimo reto porque la protagonista está muerta. Y sin embargo yo tenía datos de su vida, como por ejemplo que había muerto siendo virgen, un dato más para la iglesia, para tenerla de santa, que la habían intentado violar y ella huyó, yo que sé, como un montón de datos, que su padre era mártir, sí. Entonces, bueno, toda su historia, ¿no? Para mí fue un grandísimo reto el contar la historia de una persona que ya ha muerto y que no nos puede contar su testimonio. Y de hecho también que a los 3 días de estar fuera de la tierra empezó a pudrirse. Entonces efectivamente era una chica normal y corriente. Lo que pasaba es que en esa zona el sol no daba directamente y los cultivos que estaban cerca, que no sé qué serían, se ve que mantenían bien pues, a la gente muerta. Y además ella murió de peste a los 3 días de tenerla y nunca tuvo ni bambollas, ni la piel mal. Después, de hecho, la enterraron en un lugar como más bonito y como más de culto y 50 años después, por hacer la prueba, la desenterraron y efectivamente estaba corrupta. O sea, para mí fue un grandísimo reto porque a pesar de que tiene un gran elemento fantástico, que era la fe de esa gente, ¿no? De creer que era una santa, no sé qué, era histórico. Yo me tuve que informar muchísimo, me tuve que empapar a unos niveles que yo nunca había hecho para la fantasía. Entonces sí que fue una experiencia muy guay, pero al mismo tiempo me reafirmó en que a mí lo que me mola mucho es escribir fantasía y a través de la fantasía contar otro tipo de géneros. Como puede ser a lo mejor el del crimen, todo, pero todo encorsetado en un mundo que no existe. Qué rollo suelto, a cada pregunta. Me parece súper interesante. La verdad que sí. Y es que encima como que también nos sentimos súper identificadas porque, claro, tenemos tu edad, pero Claro. y yo creo que absolutamente todas somos, podemos decir, lectoras, levantamos la mano en esa clase, y nos está pareciendo muy interesante el hecho de sentirnos identificadas, porque a cada una a su manera le puede gustar escribir más o menos. Yo creo que con Jara te sentirías más identificada en tu manera de escribir, entonces como que me parece que tienes una trayectoria muy larga y súper interesante. Sí, es muy interesante. No es aburrido para nada. No. Cuando nos quedamos en silencio es porque estamos reflexionando. Jo, me alegro. Y digo, a ver si estoy soltando aquí un rollo y las pobres tienen ahora algo que hacer. Sí. Sí. Exacto. Ya está. Vale, muy bien. Vale, pues... Que se acaba un día.
igual antes un momentillo con esta. Sí, ¿no? sí, o sea que también nos ha parecido muy curioso que hemos visto a través de tanto de tu página web como de las redes sociales el proyecto que has hecho de Mitologeando, o sea, le hiciste encima hay primera temporada y ahora segunda temporada, que también por lo que hemos trasteado ha sido pues, bueno, que nos cuentes tú de qué va el proyecto, pero que también nos ha parecido curioso este hecho porque nosotros estudiamos periodismo y humanidades, o sea que en fin y al cabo más identificado con nosotras pues no puede ser. Ay, me alegro mucho. Pues Mitologeando es otra cosa random. Si es que os lo digo de verdad, es que mi vida, los grandes hitos de mi vida son random. Porque lo que pasó es que con 18 años, o sea, ya hace 3 años, decidí tatuarme un símbolo nórdico, que es, espera, a ver si os lo puedo enseñar con el gesto. Es este de aquí. Y es Ansuth, es la runa de Odín, pero yo no me la tatué tanto por Odín, sino que representa el arte, la creación, a los poetas, la sabiduría, el querer saber más, la búsqueda de la sabiduría, ¿no? Entonces me sentía súper identificada y aparte de que llevaba días soñando con ella. Y a mí todo esto de onírico y todo esto me encanta, ¿no? Y decidí tatuármela. Además, con todo esto, con dato así random familiar, mi madre con 15 años me prometió que el primer tatuaje consentido que me hiciera se lo tatuaría conmigo y mi madre la lleva conmigo. Y, ¿y qué pasó? Pues que en cuarentena se empezó a hacer un mogollón de directos pro cultura, tanto de música como de literatura, como de todo, ¿no? Así que el cómico y presentador ahora de Cadena 100, Víctor Parrado, contactó conmigo, somos muy buenos amigos, y me dijo que quería hacer un directo conmigo, pues hablando de literatura y hablando de lo que surgiera, 2 horas de directo. Pues con lo que surgiera, pues una persona que no conozco por el chat preguntó si tenía algún tatuaje. Entonces dije, sí, tengo este, y lo enseñé. Y ahí se quedó la cosa. Y otra vez me preguntaron, ay, ¿podrías contar el mito de las runas nórdicas, de la creación de las runas nórdicas? Entonces es una historia muy chula, de Odín, también tiene una gran moraleja, que es que cuando quieres conseguir algo que de verdadmente es grande, porque lo que quería Odín era conocerlo absolutamente todo, y quería ser el más sabio de entre todos los sabios, ¿no? Y lo consiguió, pero lo consiguió con un gran sacrificio. Para los nórdicos fue un sacrificio físico. De 9 días y 9 noches se ahorcó de un árbol y se clavó una lanza. Hay versiones que incluso dicen que se subió, o sea, que se colgó él mismo boca abajo, o sea, una cosa, pero ese sacrificio que para ellos era físico es un sacrificio pues para sacarse una carrera, para conseguir trabajo, para ser bueno en lo que haces. Al final todo lo bueno tiene detrás un grandísimo sacrificio que la gente no ve, porque al final lo que vio la gente fueron directamente las runas, porque fue una revelación que él tuvo moribundo, las vio y con ellas incluso podía ver el futuro. O sea, realmente lo conocía absolutamente todo. Entonces yo conté, así como con más florituras y con todo, el mito en el directo, y tanto a mí como a Víctor nos escribió muchísima gente después del directo diciendo que qué guay había estado y que qué interesante la parte mitológica random que había aparecido. Entonces, en un Zoom con Víctor me dijo, oye, ¿tú no te has planteado hablar de mitología en redes sociales? Dije, pues no, la verdad es que no. O sea, me gusta, pero yo qué sé, es tan friki, es tan mío, siempre, antes de hacer cosas así, siempre me digo, si es que a quién le va a gustar esto, aparte de mí, que soy una friki. Pues bueno, resulta que a un montón de gente, ¿no? Porque al final me animó. Junto con él creamos el formato Mitologeando, que como habréis visto la primera temporada es en mi casa, pero porque seguía confinada. Y hilando un poco con el tema de que soy escritora, porque eran palabras del castellano que tienen su origen en mitología, que no tienen raíz griega, no, que son mitología. Pánico viene del dios Pan, de ahí viene.
pues, no sé, la manzana de la discordia literalmente es un mito de Afrodita y de ahí viene toda la guerra de Troya. Pues contar todo eso y con vídeos como mucho de 59 segundos. Y gustó mucho y evidentemente como esta guía me la inventé yo y la empecé a crear yo, me quedé sin palabras. Que ahora pienso, y podría haber incluido muchas más, pero claro, lo pienso ahora, a toro pasado, que se me están ocurriendo otras, como arácnido, pues no la tengo y viene del mito de Aracne, por ejemplo. Y hablando en noviembre, fue con uno de mis mejores amigos aquí en Madrid, que ha estudiado comunicación audiovisual en la Complutense, le comenté que se me estaban acabando las palabras, pero que yo no quería dejar mitologeando. Y que yo tenía un proyecto de que me gustaría mitologeando llevarlo por la ciudad, irme a Cibeles, irme a Neptuno, a Apolo, a Atenea en el Círculo de Bellas Artes. Me dijo, pues me voy contigo, yo te grabo y yo te lo edito. Y a partir de ahí, al ampliar el equipo, es que se ha podido hacer esta segunda temporada y además es la segunda temporada el principio de lo que se viene, porque Mitologeando es un proyecto que pretendo hacer mucho más grande y profesionalizarlo mucho más, porque veo ahí un tirón periodístico realmente, cultural, periodístico, divulgación, y está gustando mucho y eso para mí es todo. Pues vamos, que no me lo esperaba, iba a decir, esta friki hablando a la cámara, contándome no sé qué de Odín, ¿quién es esta? Que además me pinto, o sea, cuando hablo de mitología nórdica me pongo en el papel, entonces yo decía, madre mía, pero no, está gustando, está gustando. Desde luego, es que como que nos parecía muy interesante al final muchas cosas que de mitología hemos podido estudiar en la carrera, pero que a todas nos parecen interesantes, el hecho de ponerlo en un formato... ¿Estudiáis mitología en la carrera? Claro, Sí, o sea, sobre todo griega y romana, clásica y legado antiguo. ¡Ostras, qué guay! Es que yo pero estudio nosotros- periodismo solo. Claro, por la parte de humanidades nos toca. ¡Ostras, qué guay! Sí. Jo, pues a lo mejor después me decís vuestros manuales o algo, que me los leo, porque literal todo esto a mí autodidacta total, entonces yo Claro. si alguien me puede decir algo lo agradezco un montón. Pero Claro, perdón que te he cortado, ¿qué me estabas no, diciendo? sí. Simplemente lo que nos decías es que como que en la carrera pues ves todo el mito ahí muy largo, muy interesante, luego dices, se te olvida. Entonces, el hecho de ver un formato, porque yo se lo contaba a mi familia cuando tenía que estudiar para los finales y me decían, qué interesante. Y ahí se quedaba todo, porque luego les volví a preguntar y se habían olvidado. Entonces, como que nos parecía súper bien tu formato de, en un minuto, encima lo cuentas de una manera narrativa que se nota que tienes ese bagaje y te metes dentro y al fin y al cabo yo creo que acercas a la gente joven que tiene las redes sociales a saber un poco más sobre mitos que parece que sea súper ajeno. O lo lees por Rick Riordan o no te enteras de nada. Exacto, y además Rick Riordan tiene alguno que otro fallito, y mira que yo no lo he leído, pero he visto las pelis. Entonces, digo, Ni punto de comparación, no comparé la maravilla de libros con la mierda de películas que hicieron porque qué destrozo, fatal. Vale, entonces nada, hablo de las películas, yo por eso siempre lo digo, yo a Rick Riordan no lo he leído, porque eso es algo que me he autoimpuesto como autora de fantasía, que es leer lo menos de fantasía que pueda. Porque si no, sin darte cuenta, te estás contaminando. Y yo no he leído a Rick Riordan, entonces si a mí un random viene y me dice, ay, tus novelas se parecen a las de Rick Riordan, digo, pues casualidad, porque no lo he leído. Ay, tus novelas se parecen a El Señor de los Anillos, casualidad, no lo he leído. Entonces, claro, eso al mismo tiempo me deja un poco como de estúpida, ¿no? Porque es como, es tu... O sea, es lo que tú escribes y va y no te has leído nada, ni Cazadores de Sombras, ni El Señor de los Anillos, ni Harry Potter. No he leído nada de fantasía, pero porque temo que si no, no voy a ser tan mía y voy a estar dependiendo mucho de lo que ya se ha escrito o incluso sin darme cuenta, nombres que se te quedan, historias que se te quedan. Entonces yo todo lo que leo de otras cosas y me alimento de otras cosas. Entonces por eso Rick Riordan no le he echado el ojo. Pero la novela que estoy escribiendo ahora sí que tiene muchos animales fantásticos, entonces por eso sé tanto de mitología, porque al final esos, si yo hablo de un Pegaso, pues evidentemente he buscado qué es un Pegaso, cómo se creó, si murió, por qué murió, cosas de estas, ¿no? Y a partir de los animales es que yo he conectado con la mitología, porque al final los animales y los dioses y los semidioses y todo esto pues estaban unidos.
Y aprovechando que dijiste que no lees fantasía para no contaminarte, ¿qué es lo que lee Marisol Sales entonces? Marisol Sales ahora mismo está perdidísima en la vida lectora. Los finales me están matando. Pero ahora mira, os voy... Ay, a lo mejor vosotras lo conocéis por esto de... Estoy leyendo ahora mismo de... muy guay, o sea, si os gusta la mitología y tal, muy guay porque no habla de una mitología en concreto, sino que habla como de la historia de la mitología y cómo un mito es necesario siempre en una sociedad. Y a ver, es que estoy mirando la estantería, es que hace mucho que no leo ficción, pero me dejé a mitad por coger Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. ¡Hala! A mí me gusta. Que lo tengo que retomar. Y sí que me gusta leer como historias más así, o Marina, de Carlos Ruiz Zafón. A pesar de que Rubí es fantástico, pero claro, ahí yo todavía no era escritora. Entonces, pues ahí pues todavía me lo permitía. La verdad que ha sido una charla súper Interesante, chula. sí. Súper guay, sí, la verdad. Sí. Muchas gracias. Vamos a hablar. Vale. Muchas gracias. Mucha suerte, muchas Gracias por gracias. todo. Adiós. Hasta luego. Adiós.